Bienvenidas y bienvenidos a Academia Florecer. Soy Flor Fasanella, directora de la Academia, farmacéutica experta en plantas medicinales, y en este podcast vamos a generar un espacio de aprendizaje y de enseñanza. ¿De qué? De medicina herbal integral. ¿Para qué? Para que mejores tu calidad de vida, para que mejores tu salud. ¿Cómo? A través de nuestra esencia, la naturaleza. Este es un tema que me encanta hablar. ¿Es siempre confiable la ciencia? Debo decir que a mí, a las personas que refieren a la ciencia como la verdad absoluta, me da ternura. Porque es como una persona que solo está viendo una parte de la realidad, como si fuese un bebé, ¿no? Que recién nace y que su realidad es lo que está viendo y no más. Entonces, la verdad es que me da como ternura. Digo, bueno, es como un niño, ¿no? Como un bebé que cree que, bueno, la verdad es solo esa realidad que está viendo. Y por eso justamente yo, habiendo estudiado en la universidad y de hecho sigo estudiando mucho de ciencia porque me encanta. La ciencia me habla de cosas que a mí me apasionan, como las moléculas, las células, las reacciones químicas y mucho más. Entonces todo ese mundo así súper chiquitito de la química y la biología a mí me fascina. Entonces realmente me apasiona la ciencia, pero la verdad es que tomar como la verdad absoluta un método científico, el método científico, que es un método de análisis de la realidad, es falaz, es completamente falaz, porque es un método digamos, de una forma, ¿sí?, de analizar la realidad. Y no solo que es una forma, no es la única, sino que además es una forma que está comprobado que se ha equivocado muchas veces desde que existe el método científico. ¿Cuántas veces, si ustedes leen de historia, por ejemplo, de los medicamentos, van a encontrar un montonazo de problemas de salud que se han generado a través de la historia con fármacos, por ejemplo, que te decían que iba a hacer bien, o incluso vacunas que te decían que iban a hacer bien y después realmente se encontró que no, bueno, en realidad no hacían tan bien. Bueno, les cuento que quienes dijeron que hacía bien era gente que venía de la ciencia, y quienes después decían que en realidad no se vio que, bueno, que tiene efectos adversos, que no hace tan bien, es gente que viene de la ciencia también, ¿sí? Entonces, alguien me podría cuestionar, bueno, pero que hace bien para una cosa no quiere decir, no está queriendo eliminar el hecho de que podría hacer mal para otra. Sí, ok, está bien, que hace bien para algo, puede hacer bien para alguna condición y a su vez generar un efecto adverso. Pero bueno, si el método realmente es eficiente, ¿sí?, tiene que tener una mirada integral, porque el cuerpo no está compartimentalizado, el cuerpo es todo. Entonces, justamente por eso, para mí la ciencia es maravillosa, pero no es integrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque analiza todo en partes. Entonces, por eso yo tomo el método científico y lo brindo en mi certificación porque me encanta, pero para ciertas cosas, no para todo. Entonces lo que hago es, bueno, seleccionar con mi criterio para qué sería importante tener en cuenta la ciencia y para qué necesitamos sí o sí estudiar medicinas más integrativas, que esos son las medicinas nativas, originarias. La medicina china, la medicina ayurveda, medicinas nativas de América del Sur, medicinas nativas de América del Norte, medicinas asiáticas, medicinas de muchos lugares, otras medicinas asiáticas de muchos lugares del mundo, que este tipo de medicinas tienen miradas más integrales que la ciencia no tiene. Entonces, la clave para mí siempre estuvo desde el primer momento en poder integrarlas, ¿sí? Entonces, para mí no es que la ciencia es confiable o no confiable. La ciencia no hay que ni creer que es lo mejor y la única verdad, ni tampoco creer que es una porquería, que es mala, que no sirve. O sea, lo que yo les propongo es un punto más intermedio, es entender de que la ciencia es un método de análisis de la realidad
que a su vez es analizado por seres humanos. Y esos seres humanos tienen su propia mirada de la salud. Esos seres humanos tienen su forma de ver la realidad. Y eso va a estar en esas conclusiones del estudio científico. Entonces, ojo con creer que, bueno, como es ciencia, es objetivo. Eso es una mentira total. La ciencia no es objetiva. No es objetiva, siempre tiene tendencias y eso lo podemos corroborar con los muchos estudios científicos que presentan las industrias farmacéuticas para venderles a los médicos en congresos médicos por qué este fármaco que ellos tienen ahora es increíble y por qué ellos tienen que indicarlo. Eso es, sí, método científico, pero método científico con tendencias. Entonces necesitamos desarrollar criterio para entender la realidad. De nuevo, hay cosas que a veces no es que son blanco o negro, buenas o malas, sino que tenemos que poder analizarlos con el criterio para decir, bueno, acá hay una tendencia clara, ¿sí?, que me está queriendo hacer creer esto. Esto no quiere decir igual que esto sea mentira, sino que, bueno, lo dejo ahí, veo, a ver, lo pruebo, o sea, busco otros estudios científicos, a ver si me dicen lo mismo o no, porque esto también pasa muchas veces con los estudios científicos que hablan en contra de las plantas. Y yo estoy a favor, obviamente, de conocer las contraindicaciones, los efectos adversos de las plantas, me parece súper importante, abogo mucho por eso, tengo un ebook entero donde hablo de eso y soy muy fan de enseñarlo porque soy farmacéutica y está también dentro de los temas que brindo en mi certificación de medicina herbal integral. Pero, ¿qué es lo que pude notar a través del tiempo? Que muchas veces hay estudios científicos que lo que buscan es que cuando una planta se está consumiendo mucho y eso hace disminuir las ventas de ciertos fármacos, le hacen competencia a esos fármacos. Entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica? Bueno, empezar a estudiar a ver de qué cosita puede hablar mal, ¿sí? En qué cuestión puede hablar mal de esa planta para empezar a generar miedo, ¿sí? Para empezar a generar miedo y que entonces las personas no la consuman. Entonces, ojo con esto. Las personas que hablamos de contraindicaciones de plantas tenemos que explicar muy bien el contexto para que la persona entienda el contexto en el cual está siendo sacada esa conclusión. Por eso yo en mi blog tengo muchas notas donde hablo de efectos adversos y cada vez que hay una nota de efectos adversos, la nota siempre empieza con el mismo texto, ¿sí? El mismo. ¿Por qué? Porque primero les doy contexto. Porque no sé si es que una persona justo va a leer todas mis notas de contraindicaciones o solo una. Entonces, en todas ponemos el contexto. El contexto es muy importante para que la persona entienda que la contraindicación, ¿sí?, de qué depende, en qué se basa el análisis, en qué se basa la conclusión de por qué digo que es una contraindicación, los grados digamos, de preocupación que me tendría que dar respecto a una contraindicación. Eso lo voy a ver en la información siempre y cuando la persona me brinde la información clara. ¿Me tengo que preocupar mucho por esta contraindicación o no? Bueno, eso te lo tienen que explicar porque hay distintos grados de validez, ¿sí?, en los análisis de las contraindicaciones también e incluso también en los análisis de los efectos positivos. Entonces, es importante tener en cuenta el contexto. Yo creo en la ciencia, me gusta, pero sé, y lo he visto, que se ha equivocado mucho y que también hay muchos intereses, muchos, detrás de que se crea la ciencia como la verdad absoluta. Entonces, ya no estamos en la época de caza de brujas. Tenemos que dejar esa mentalidad arcaica de que la ciencia es lo mejor, ¿sí? Porque no solo a veces es tendenciosa, sino que también se equivoca, y no solo eso. Hay muchos estudios científicos de conclusiones que se sacan, ¿sí?, de efectos de medicamentos que se hacen en hombres más que en mujeres, y después lo que se hace es se extrapola la información como si en mujeres funcionara igual. Pero las mujeres tenemos ciclos hormonales que los hombres no tienen.
¿Cómo saben que en nosotras va a funcionar igual? Bueno, no, es una conclusión. Suponemos, extrapolamos. Y así se usa la estadística también, de forma muy tendenciosa. No digo que todo el mundo lo use de forma tendenciosa, pero hay gente que sí. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Hoy en día también que se habla mucho del neurohacking y el hacking y bla, 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 traten de buscar, si sos mujer, trata de buscar, o tenés útero, trata de buscar estudios que sean aplicados a personas con útero, a personas con capacidad de gestar. Porque hay muchos que son hechos en hombres y después se extrapola como que a nosotros nos va a funcionar del mismo modo y no es así también. Doy este ejemplo porque es un ejemplo que conozco muy bien, pero puede ser aplicado a todo, ¿sí? Lamentablemente la historia de la ciencia siempre ha venido con una tendencia muy patriarcal, y esto lo he hablado con sociólogas feministas, y es muy interesante entender de que muchas de las conclusiones que se saca, que son beneficios en teoría para la salud de las personas respecto a alguna sustancia en particular, aplican a hombres porque son más estudiados en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, todo hace 10 minutos que estoy hablando de por qué la ciencia no es la verdad absoluta, ¿sí? Es tendenciosa también. Y con esto vuelvo a decir, no quiero que crean que tengo un problema con la ciencia. Me encanta, me apasiona, amo leer estudios científicos, y cuando me pongo a leer papers científicos se me pasan las horas y no me doy cuenta porque me encanta, porque me da ideas, porque mezclo información con todo lo que ya sé y entonces voy desarrollando otras ideas, mis propias hipótesis, me fascina, pero entiendo sus limitaciones y por eso me parece importante que si te interesa la salud, tu salud, si te interesa trabajar con otras personas, acompañándolas en salud porque sos terapeuta o si sos profesional de salud, entiendas que es un método hermoso, pero que no es la única verdad ni la verdad absoluta. Este podcast no busca sustituir una consulta médica. Espero que todo lo que vimos sea de tu interés, que te ayude a mejorar tu salud y tu calidad de vida. En el caso que te interese, te súper agradezco que lo compartas a otras personas a las que creas que les puede ser útil. Y además, recibo todas tus recomendaciones acerca de temas que te gustaría que toque y que hable en este podcast. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Florecer.